Hay lugares que nacen marcados. Sitios que, por más que cambien de nombre, de dueño o de fachada, conservan una energía que parece alimentarse de la desgracia. El Hotel Cecil, en el corazón del centro de Los Ángeles, es uno de esos lugares. Su historia comenzó en el año 1927, durante una época de esplendor y optimismo. Los fundadores soñaban con un hotel de lujo, un refugio elegante para viajeros de negocios, estrellas de Hollywood y turistas de la costa oeste, pero el destino tenía otros planes. Apenas unos años después de su inauguración, llegó la Gran Depresión. Las calles se llenaron de desempleados, de almas perdidas que buscaban refugio en cualquier rincón. Y el Hotel Cecil, con su arquitectura Art Deco y su brillante lobby de mármol, se convirtió lentamente en un refugio para los marginados y, con el tiempo, en un imán para la tragedia. Los registros históricos muestran una lista inquietante de muertes que comenzaron a acumularse desde los años 30, suicidios, asesinatos, desapariciones, personas que se lanzaron desde las ventanas de sus pisos superiores, otras que fueron encontradas sin vida en sus habitaciones. Cada década dejaba una nueva historia y una nueva víctima. Con el paso del tiempo, el hotel se ganó un apodo entre los locales: The Suicide Hotel, el Hotel de los Suicidios. Las paredes del Cecil vieron más de lo que deberían haber visto. En los años 40 y 50, era común leer en los periódicos titulares que parecían repetirse. Hombre salta desde la 8ª planta del Cecil Hotel. Joven. Mujer hallada muerta en la habitación 704. Los huéspedes llegaban buscando una cama barata. Y a veces, nunca se marchaban. El vecindario que lo rodea, Skid Row, también cambió con los años. Lo que antes era un distrito de comercio se convirtió en una zona oscura, llena de indigencia, drogas y crimen. Miles de personas sin hogar dormían en las aceras. El Cecil se convirtió en un refugio de alquiler barato, un edificio de sombras en el que se mezclaban turistas despistados con residentes permanentes que ya no tenían a dónde ir. Y, como si todo esto no bastara, la reputación del hotel se volvió aún más siniestra en los años 70 y 80. Durante esa época, 2 asesinos seriales utilizaron el Cecil como su guarida. El primero fue Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, quien aterrorizó California con su serie de homicidios en 1985. Ramírez vivía en una de las habitaciones del Cecil durante sus asesinatos. Regresaba al hotel cubierto de sangre, y nadie preguntaba nada. En aquel lugar, el silencio era parte del contrato. Años después, Jack Unterweger, un escritor austriaco convertido en asesino, también se hospedó allí. Mató a varias trabajadoras sexuales mientras residía en el hotel, imitando los crímenes de Ramírez. La maldición continuaba. A estas alturas, el nombre del Hotel Cecil era ya sinónimo de tragedia, un edificio donde la muerte parecía haberse convertido en huésped permanente. Pero, entre todas las historias que allí ocurrieron, ninguna despertó tanto interés, tanto horror y tanta confusión como la de una joven llamada Eliza Lamont Tenz. Era el año 2013. El Internet ya dominaba la vida moderna, y las redes sociales habían convertido cada paso en una crónica pública. Eliza era una estudiante canadiense de 21 años, hija de inmigrantes chinos, inteligente, curiosa, con una mente inquieta y una personalidad compleja. Tenía un blog en Tumblr donde escribía sobre sus pensamientos, su salud mental y su deseo de viajar sola. Y fue precisamente esa curiosidad la que la llevó hasta Los Ángeles. Y al Hotel Cecil, ella no sabía, o quizás no le importó, la reputación del edificio. El hotel, en ese entonces, se promocionaba con un nombre nuevo en Stay on Mind. Un intento desesperado por limpiar su imagen. La fachada era la misma, las habitaciones las mismas, solo el cartel había cambiado. Pero bajo esa nueva marca el pasado oscuro seguía esperando. Eliza llegó al hotel el 28 de enero de 2013. Viajaba sola, con una mochila, su laptop y un itinerario improvisado. Escribió en su blog que quería salir de su zona de confort. No sabía que estaba a punto de entrar en la zona de nadie. Los primeros días, según registros, todo parecía normal. Eliza hacía turismo, visitaba librerías, cafeterías, museos, publicaba mensajes y fotos en sus redes sociales. Pero pronto, algo cambió. El 1 de enero, dejó de comunicarse con su familia. No respondió llamadas, ni correos, ni mensajes. Desapareció sin dejar rastro. El personal del hotel dijo que la habían visto por última vez en el vestíbulo, comportándose de manera extraña. Y entonces,
Días después, la policía difundió un video que se convertiría en uno de los clips más inquietantes de la historia de Internet. Un video que mostraba a Elisa Lam dentro de un ascensor en el último registro de su vida. El video del ascensor fue publicado por la policía de Los Ángeles. El 13 de febrero de 2013, lo subieron con la esperanza de obtener pistas. Nadie imaginó que se convertiría en uno de los videos más inquietantes y debatidos en la historia de Internet. Los imágenes grabadas por una cámara de seguridad del Hotel Cecil muestran a Elisa Lam el día de su desaparición. La cámara apunta al interior de un ascensor, con visión fija, sin sonido. Solo se ve a la joven entrando y saliendo una y otra vez. Al principio parece confundida. Presiona varios botones del panel, como si el elevador no respondiera. Las puertas permanecen abiertas. Ella asoma la cabeza hacia el pasillo, mira hacia ambos lados y vuelve a entrar. Pero algo no encaja. Su comportamiento cambia. Empieza a moverse de forma errática, casi como si estuviera jugando al escondite con alguien que no podemos ver. Se oculta en una esquina, luego da pequeños saltos hacia adelante, sale al pasillo, vuelve a entrar. En un momento, extiende sus brazos hacia afuera. Sus manos hacen movimientos extraños, lentos, como si intentara tocar algo invisible, como si hablara con una presencia que solo ella percibía. Los segundos pasan. Las puertas siguen abiertas, inexplicable. El ascensor parece detenido, como congelado en el tiempo. Finalmente, Elisa sale por última vez. Camina hacia la izquierda. Desaparece del marco de la cámara. Why el ascensor? Segundos después, vuelve a funcionar. Las puertas se cierran. El elevador comienza a moverse como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el último registro de Elisa Lam con vida. El video dura apenas 4 minutos, pero dejó más preguntas que respuestas. En cuestión de horas, se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo lo analizaron fotograma a fotograma, buscando algo que explicara su comportamiento. Algunos veían miedo, otros locura y otros veían algo más. Se habló de posesión, de acoso, de entidades paranormales. Hubo quienes afirmaban que se veía una sombra, una figura detrás de ella, moviéndose en el pasillo. Otros juraban que las marcas en el video, los cortes de tiempo indicaban que alguien había manipulado las grabaciones, que se estaba ocultando algo. La policía, mientras tanto, buscaba a Elisa por todo el edificio, habitación por habitación, piso por piso. Pero no encontraron nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Durante días, los huéspedes comenzaron a quejarse. El agua de las duchas y los lavabos tenía un color oscuro. El sabor era metálico, amargo, y la presión cada vez más débil. El personal subió a revisar los tanques del techo, pensando que había una obstrucción o una fuga, y fue entonces cuando la encontraron. Voz más lenta, casi un susurro. Dentro de uno de los enormes tanques de agua del hotel, flotaba el cuerpo sin vida de Elisa Lam desnuda, con sus pertenencias, su ropa, su reloj, su llave electrónica, hundidas junto a ella. Había estado allí por 19 días. Durante casi 3 semanas, los huéspedes del sitio bebieron, se bañaron y cocinaron con el agua de aquel tanque. La escena era macabra. El tanque estaba cerrado con una pesada tapa metálica. Para llegar allí, Elisa habría tenido que subir por una escalera de mantenimiento, empujar la tapa y sumergirse voluntariamente. Sus luces aún parpadean al caer la noche, reflejando en sus ventanas las sombras de un pasado que se niega a morir. Y quienes han dormido allí juran que, en las madrugadas más frías, el ascensor se abre solo, sin que nadie lo haya llamado. Pausa final, y en ese instante dicen, puede escucharse un murmullo ahogado, el eco de una joven que nunca logró salir de aquel ascensor. El Hotel Cecil no era solo un edificio, era una cicatriz abierta en el corazón de Los Ángeles, una herida que nunca sanó y que parecía supurar una energía que se alimentaba del dolor de sus habitantes. A lo largo de casi un siglo, el Cecil acumuló tragedias como otros acumulan recuerdos. Cada piso, cada habitación guardaba la huella de una historia interrumpida. Algunos decían que el mal no residía en las personas, sino en el edificio mismo, que el Cecil no era un escenario de tragedias. Sinoswater, desde su inauguración en 1927, el hotel había sido concebido como símbolo de prosperidad, pero la prosperidad se desmoronó antes de que sus muros se enfriaran. La Gran Depresión transformó el distrito en una zona de ruina. Los ricos huyeron, los desesperados se quedaron, y en las sombras del Cecil nació algo que no tenía nombre. Los empleados más antiguos hablaban de una sensación extraña al cruzar el umbral, un frío distinto que no venía del aire acondicionado ni del clima. Era una presencia que parecía observar, paciente, como si el edificio tuviera conciencia propia. Con el paso de los años, la lista de muertes creció hasta formar un patrón imposible de ignorar. No había un tipo específico de víctima: hombres, mujeres, jóvenes,
ancianos. Algunos se arrojaban por las ventanas sin razón aparente. Otros simplemente dejaban de respirar mientras dormían. Y en ocasiones, los huéspedes aseguraban escuchar golpes en las paredes, lamentos en los pasillos, o voces que los llamaban por su nombre. El Cecil se había convertido en un epicentro de desesperación, un punto donde la vida y la muerte parecían confundirse. Incluso los escépticos admitían que había algo perturbador en aquel lugar. Pausa tensa, más lenta. Con el tiempo, investigadores y curiosos comenzaron a visitarlo. Algunos atraídos por la historia, otros por la posibilidad de experimentar lo inexplicable, y casi todos coincidían en lo mismo. El hotel reaccionaba ante ellos, las luces parpadeaban al pasar. Los ascensores se detenían entre pisos, las cámaras se apagaban sin explicación. Era como si el Cecil reconociera a quien lo observaba y decidiera mostrarse a su manera. Las grabaciones de exploradores urbanos muestran sombras desplazándose detrás de ellos. En algunas tomas, los micrófonos captaron un zumbido grave, un murmullo casi imperceptible, que parecía repetirse como un mantra, un patrón que los expertos en sonido no lograron identificar. Y aunque muchos lo atribuyeron al ruido ambiental del edificio, otros aseguraban escuchar algo más claro, más humano. Una voz que, entre el ruido, parecía decir a no te vayas. El hotel había sobrevivido a décadas de crimen, abandono y muerte, pero su reputación se volvió tan infame que las autoridades intentaron cerrarlo en varias ocasiones. Cada intento fracasó. El Cecil parecía resistir al tiempo y a la lógica, como si se negara a morir. En 2017, fue clausurado temporalmente para remodelación. El objetivo era borrar su pasado, modernizarlo, renacer con otro nombre. Pero quienes trabajaron en las obras aseguraron que no era una tarea sencilla. Las máquinas se averiaban sin motivo. Los planos se extraviaban. Y varios obreros renunciaron tras afirmar que escuchaban pasos detrás de ellos, cuando el edificio estaba vacío. Uno de los ingenieros relató que, al revisar los pisos superiores, encontró una puerta que no figuraba en ningún plano. Detrás de ella, un pasillo estrecho, sin iluminación, con una sola habitación al fondo. En el interior, no había muebles, ni ventanas, solo un espejo antiguo apoyado contra la pared. El hombre afirmó que su reflejo no se movió al mismo tiempo que Elan cuando regresó con otros trabajadores. La puerta ya no estaba. Lo que ocurre en el Cecil desafía la lógica, pero no puede negarse que algo ocurre. Un patrón invisible que conecta a todos los que cruzan sus puertas. Psicólogos lo atribuyen a la sugestión colectiva. Un lugar cargado de tragedia genera ansiedad, y la ansiedad produce alucinaciones. Los escépticos lo llaman memoria arquitectónica, un fenómeno en el que los espacios conservan la energía emocional de los eventos vividos. Pero los más sensibles, los que han sentido ese frío inexplicable en la nuca, dicen que hay algo más antiguo allí, algo que se alimenta del sufrimiento humano, una entidad que no tiene forma ni rostro, pero sí hambre de miedo. Esa sería la verdadera maldición del Cecil, una energía que no mata por placer sino por instinto, que atrae a los desesperados, los confunde, los consume y los convierte en parte de su historia. Pausa. Algunos investigadores de lo paranormal comparan al Cecil con los llamados puntos negros, lugares donde la frecuencia energética de la tragedia se acumula con el tiempo. Hospitales abandonados, campos de batalla, casas donde ocurrieron asesinatos. Pero el Cecil supera a todos. Es el único sitio donde la oscuridad no parece residir en el pasado, sino en el presente. Cada vez que una cámara lo enfoca, algo se mueve en su interior. Las sombras parecen distintas, los reflejos cambian. Y aunque el edificio ha estado cerrado, hay quienes aseguran haber visto luces encenderse en sus ventanas por la noche. El tiempo no lo borra, el olvido no lo apaga. El Cecil permanece. Algunos dicen que todo lo que ha ocurrido allí es simple coincidencia, que no hay maldición, solo casualidad y tragedia humana. Pero cuando se observa la larga lista de nombres, fechas y muertes, cuando se escucha el eco de los pasos que aún resuenan en sus pasillos vacíos, es difícil no pensar que el hotel, de algún modo, está vivo, y si lo está, entonces no necesita nuevos huéspedes para seguir alimentándose. Solo necesita que sigamos hablando de Elan, recordándolo, nombrando por quizzes. Cada vez que alguien pronuncia su nombre, una nueva puerta se abre en alguno de sus pasillos, y el Cecil sonríe. Si te gustó ese USCRIBT para más historias de miedo,